cámares retallem per acabar la una. Sí, alguna hauria de... Hacemos una cosa. Jo enlazo. Yo creo que es muy importante que ya tuvimos los problemas, tengo que agradecer sobre todo a Lleida, por una razón, porque hará la nueva ley de cámaras el tema de mediación. Y yo digo que estéis hoy en Lérida, y aparte de inauguración, la ley va a salir con el tema. A los miembros de la Cámara y por supuesto muy particularmente a la doctora María Mercedes, que junto con los funcionarios de la institución se preocuparon de la organización y coordinación de esta jornada académica de arbitraje. Yo siempre he dicho algo, presidente, que no debemos preocuparnos de la cantidad sino de la calidad. Yo creo que acá vamos a tener calidad frente a lo que pudieran otros desear cantidad. Usted mismo lo ha dicho, las cámaras ahora con la nueva ley van a tener el tema de arbitraje, de mediación, de conciliación, y son los primeros que se vayan a ir preparando, los primeros que se vayan a ir capacitando en este tema, son los que van a estar beneficiados con la posibilidad de ser partícipes de este nuevo esquema. Así que les deseo, junto a María Mercedes, a Rafael Bernal. Bueno, en primer lugar, todo se suma a la flexibilidad con que hay que tomar esto. El tercer ponente, que es Jordi Sallarès, por un tema familiar, le era absolutamente, me llamó ayer, él tiene su padre ingresado en situación crítica, era absolutamente imposible estar. Yo creo que como vamos con retraso, lo que voy a intentar, si te parece bien, es decir, ¿en qué se tiene que pensar cuando se está pactando con otra parte un contrato internacional y se está, por todo contrato que hay en empresas de dos países distintos de una condición internacional, y tendrán que prever qué elementos tener en cuenta para resolver los conflictos. Damos los términos de mediación y conciliación de manera distinta, y porque si quedara cualquier duda se nos disipe ahora. Jurisdicción ordinaria y arbitraje entraré después con mayor detalle, con lo cual paso ahora directamente a la descripción de los tres. Mediación y conciliación. No lo voy a referir aquí, pero si en algún caso lo refiriera, me referiré a mediación en aquel supuesto donde el tercero, el mediador, hace una labor de facilitación, pero no llega a proponer soluciones. Mientras que sería conciliación allí donde el tercero propone y las partes esperan del tercero que proponga una posible solución. La heterocompositiva. Me centro en la heterocompositiva porque, aunque podamos incluir en las cláusulas de resolución de conflictos, y es más, yo siempre lo recomiendo, mecanismos autocompositivos donde podamos prever que las partes, vía negociación directa, vía con una negociación facilitada por un tercero, intenten alcanzar un acuerdo, no deja de ser que hemos de prever siempre en las cláusulas un mecanismo que haga que, si las partes no logran por sí mismas o ayudadas por terceros alcanzar un acuerdo creado por ellas mismas, haya un tercero árbitro o juez que decida, porque si no el conflicto se eternizará, estaremos siempre con algo que no tenemos una manera de cerrarlo. Por eso me centro en estas dos. Y estas dos, como sistemas de resolución de conflictos, son equivalentes. ¿Qué ocurre? Estoy diciendo esto si no hay nada, porque el arbitraje exige pacto previo. Para que un asunto vaya a arbitraje, salga de la jurisdicción ordinaria, de donde sea, las partes han de haber expresamente pactado que sea arbitraje. Del procedimiento judicial, o llegará al laudo, que es el final del procedimiento arbitral, aunque la parte no participe, aunque llegará porque el procedimiento se ha puesto en marcha. A menos que, claro, todas las partes involucradas soliciten la suspensión. Hay revisión del fondo, es decir, hay recurso de apelación, existen otras figuras como puede ser la acción de nulidad, de anulación en España o en otros mecanismos según las leyes. Hay excepciones, es decir, yo digo, como que no hay juzgados en lo mercantil internacional, delante de un conflicto, en un contrato internacional, conviene pactar arbitraje, con excepciones. Si una parte es fuerte en el asunto y tiene capacidad de negociar, que se pacten sus juzgados, se pacte la jurisdicción ordinaria de Lleida, en la empresa exportadora, y la otra parte lo firma, les puede convenir, porque ustedes están en su plaza, saben cómo les funcionan los juzgados, el abogado que les lleva o la abogada que el despacho jurídico que les lleva el tema les podrá en cualquier momento conocer el mecanismo.
y la otra parte podrá igual tener más dificultades en venir hasta aquí. Ahora bien, todo tiene ventajas e inconvenientes, porque después tendremos una sentencia aquí, que igual la parte nos apelará, jurisdicción ordinaria, porque tengo esa capacidad de fuerza en la negociación de decir, no, los juzgados competentes son los de aquí y el derecho aplicable el de aquí, y todo. Si nos lo firman y nos va bien, es